Una niña había perdido a su mamá. Sin ella, la niña le extrañaba muchísimo. Un día, cuando la niña fue al cementerio a ver a su mamá, vio allí a un hombre desconocido. Aquel hombre estaba de pie junto a la tumba de la madre de la niña, pero ella no lo conocía. Cuando la niña se acercó a la tumba, el desconocido dijo: «¿Puedo devolverte a tu mamá?». Su voz era seca, como la arena del desierto. La niña sintió miedo, pero no pudo irse. «¿Qué hay que hacer para eso?», preguntó la niña. Sabía que nadie la ayudaría así como así. «Eres una niña inteligente», dijo el desconocido. «Me llevaré solo lo que no vas a necesitar en absoluto, tus ojos». La niña se asustó aún más. Siempre había temido quedarse ciega. «¿Acaso la vida de tu mamá no vale eso?», preguntó el hombre. «Está bien», dijo la niña, «pero tiene que ser mi mamá, y tiene que estar viva y ser de verdad. Acepto tus condiciones». «No tengas miedo, no dolerá en absoluto», dijo el hombre, se dio la vuelta y empezó a alejarse. La niña lo miró irse y le pareció que aquel hombre tenía más de 2 piernas. A la mañana siguiente, la niña despertó ciega. En la oscuridad empezó a gritar, pero entonces apareció su mamá y comenzó a tranquilizarla. La niña rompió a llorar y abrazó a su madre. Era su verdadera mamá. Ya no podía verla, pero la oía y podía abrazarla. Incluso el olor de su madre era el mismo de antes. Volvieron a vivir como antes de la muerte de la mamá. El papá iba a trabajar y la mamá se quedaba en casa, porque ahora tenía que llevar a la niña a la escuela y recogerla. Pero la niña incluso se alegraba de que su madre pasara más tiempo con ella, y no se arrepentía en absoluto de haberse quedado ciega. La niña aprendió a vivir en la oscuridad, como viven los ciegos. No veía nada, pero podía encontrar todo lo que necesitaba, porque recordaba dónde estaba cada cosa. Y siempre ayudaba a su mamá en la casa. Solo había un armario que la niña no podía tocar. Pero siempre estaba cerrado, así que la niña simplemente tiraba de la manija y seguía de largo. Una vez, para una fiesta, el papá se fue de casa y allí abatió un ciervo, que la mamá asó en el horno. El olor era muy apetitoso y la niña tenía muchas ganas de probar el ciervo, pues nunca lo había comido, pero estuvieron esperando mucho tiempo a que papá llegara del trabajo. Cuando por fin llegó, tampoco se sentaron a cenar, sino que la mamá empezó a reñirle por algo. La niña no entendía qué pasaba, pero quería que aquello terminara lo antes posible y que por fin se sentaran a la mesa. Sin embargo, mamá y papá seguían discutiendo. La niña iba de un rincón a otro, extendiendo la mano por costumbre para no tropezar con nada. Cuando pasó junto al armario que no podía tocar, tiró de la manija como siempre hacía. Pero esta vez la puertecita se abrió de repente. La niña se detuvo. De pronto le entró curiosidad por saber qué había dentro del armario. Estiró las manos y sintió algo liso y frío. Al tacto eran grandes frascos de cristal. Había 3. La niña levantó uno y lo sacudió. Dentro había algún líquido. «¿Será compota?», pensó la niña. Abrió la tapa y metió la mano dentro. El líquido estaba muy frío, como si viniera del refrigerador. La mano de la niña atrapó algo pequeño y redondo. Se inclinó hacia el frasco y olió. El olor no era en absoluto como el de una compota, pero le resultaba familiar. Así olía el hospital. De pronto la niña sintió miedo, porque entendió qué había en aquellos frascos y por qué eran 3. «Son mis ojos. Y en los otros frascos están los ojos de mamá y papá», pensó la niña. Sacó del frasco el segundo ojo y se los colocó en las cuencas. Al principio solo hubo una luz muy brillante, pero luego la niña por fin empezó a ver. Vio la habitación en la que estaba. Vio los frascos con el líquido verde, y en 2 de ellos efectivamente flotaban ojos. Luego la niña giró la cabeza y vio a su mamá y a su papá. Tenían las cuencas vacías y, en lugar de piernas, patas de araña. Y por todas partes había telarañas.
Tantas telarañas que la niña incluso se sorprendió de no haberlas notado antes. Seguramente porque solo caminaba por determinados lugares de la casa. Y cuando la niña miró la mesa, tuvo que taparse la boca con las manos para no gritar. Porque en la gran fuente no yacía un ciervo asado. Allí había un niño muerto. Entonces la mamá y el papá callaron en seco. Y miraron a la niña con sus cuencas vacías, como si pudieran verla incluso sin ojos. No deberías haber hecho eso, dijo la mamá. Su voz era completamente distinta. Seca, como la arena. No pasa nada, respondió el papá. Ahora se dormirá y se le olvidará. Y mañana todo volverá a ser como antes. La niña tenía mucho miedo. Entendió que aquel hombre del cementerio la había engañado. Y también entendió lo que debía hacer ahora. Porque, en verdad, era una niña inteligente. La niña salió corriendo a la cocina, cogió unas cerillas y prendió fuego a las telarañas que colgaban por todas partes. Las telarañas ardieron de inmediato y, en un instante, toda la casa estaba en llamas. Lo último que escuchó la niña fueron los gritos de su mamá y su papá, o mejor dicho, de las arañas que fingían ser su mamá y su papá.